Hola, 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 ¿qué tal, queridos corsarios digitales y culturales que estáis más allá del 107.4 del 107.2 de la frecuencia modulada del Corsario Digital al aparato? Hoy, 24 de abril, que para nosotros, para un programa cultural, indudablemente es importante. ¿Por qué? Porque ayer fue 23 de abril, que fue el día de San Jorge, por una parte, que se ha perdido algo de color, porque el alcohol y las fiestas antes respetaban el día de San Jorge, ahora lo respetan un poco menos. Eso hay que pegarles un estirón de orejas. Pero también porque, y lo vamos a descubrir hoy, San Jorge, o el día de San Jorge, está relacionado con el día de los libros. ¿Sí o no, doña María Barrios? Buenos días. Buenos días, corsarios. Sí, señor, claro que sí. Está relacionado, nos lo va a contar usted o don Roge González, que está a su lado. Buenos días, Roge. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, bueno, ya habéis vuelto al Tajo, ¿no, Roge, o qué? Sí, volvimos la semana pasada en Alicante. Pero a mitad de gas. Bueno, volvimos, hombre. Volver siempre es volver, aunque sea a mitad de gas. Bueno, en la universidad se vuelve un día menos, porque coincide la fiesta de San Vicente también, o sea que es una cosa. La universidad es que coge muchas fiestas, ¿no? Coge un poco las mismas, pero en este caso, esta semana, yo creo que sigo pensando que alguien algún día tendría que darle una vuelta a lo de las fiestas de Semana Santa, pero ya sabe usted que eso no lo va a hacer nadie. Y si lo hace es para coger más. Pero no os preocupéis que hemos estado aquí los autónomos, sin vacaciones, trabajando todos los días para levantar este país, ¿eh? Claro, y más que lo vais a levantar, y más que lo vais a levantar. Ahora, hombre, ¿de qué manera si no tendríais 3 o 4 casas, María? Sí, claro, 8 casas tengo yo. Oiga, vamos a contarme eso de San Jorge y el Día de los Libros. Bueno, porque San Jorge todos sabemos, bueno, San Jorge hay dos, el Matamoros de Alcoy y el de San Jordi que mata el dragón, ¿no? Bueno, realmente es el mismo. Sí. Bueno, más o menos bueno. Es el mismo. ¿De dónde viene todo, chicos? Si os queréis, os no, una pregunta, María, antes importante para mí. Si era el mismo, ¿pagaba seguros sociales por los dos trabajos o no? Este pagaba y pegaba de todo. y a todos. Hasta que pudo el señor. ¿Y dónde nos tenemos que ir para conocer a San Jordi? A San Jorge. ¿Dónde cree usted, don Fernando? Hombre, ¿A dónde nos tenemos que remontar? El Barranc del Sin, que se abrió y entonces salió San Jorge tirando flechas matando a la raca. Bueno, pero todo esto, ¿de dónde usted cree que puede venir? De Roma, siempre, inevitablemente. Porque aparte, si no, no lo traeríamos. La figura de San Jorge, representada por San Jordi y tal, ¿a quién te recuerda? A un romano, a un centurión romano. ¿Sí o no, Roge? Sí, aunque luego lo datan también en la Edad Media, pero María va a contar ya vas a contar la tradición clásica, ¿no? Sí, nos vamos a por lo clásico, nos vamos a Roma y habéis explicado muy bien que todos cuando pensamos en San Jordi o San Jorge tenemos la imagen, ¿no? El caballero, el dragón, la rosa, pero ese, amigos, chicos, queridos míos, es el final de la historia. El principio nos tenemos que ir, ¿dónde? Pues a Roma, donde la gente de bien vuelve siempre. Todo acaba en Roma, siempre. Todo acaba y todo empieza en Roma. Y nuestro Jordi, nuestro Jorge, era un soldado romano que supuestamente nació en el 275 en Capadocia, que como todos bien sabéis, pues es la actual Turquía, ¿no? Y era cristiano, este dato es muy importante, era cristiano, su madre era cristiana, pero su padre no. Su padre era un militar romano. Por tanto, nuestro protagonista era creyente, era cristiano. ¿Y qué pasa con los cristianos de la época, del 200 y pico, 300? Pues que tenían una vida un poco, digamos, oculta, ¿no? Digamos que llevaban su fe con discreción. Y aquí empieza nuestro Jorge a llevar su fe con discreción, pero se mete, como su padre, en la carrera militar y tiene mucho éxito, tanto que Diocleciano, el emperador, le dice, tú te vienes conmigo y te quedas un poco como en mi círculo 2 de confianza. ¿Qué pasa? Que llega el 303 y Diocleciano lanza lo que ya conocemos todos como la gran persecución. Es decir, primero ordena destruir iglesias y quemar a todos los textos cristianos, después les obligó a los cristianos a hacer sacrificios a los dioses romanos y si no los hacían, pues cárcel, tortura y cortada de cuello. Joder. Y esto claro, aquí esto nos parece una barbaridad, pero tenéis que tener en cuenta que en tiempos de Diocleciano el emperador... al emperador se le hacía una especie de ritual, no era un dios en sentido estricto, pero sí tenía cierto carácter sagrado, es decir, que el culto imperial funcionaba como lealtad al Estado, como lealtad a Roma. ¿Qué pasa? Que si los cristianos que no creían en esos dioses no prestaban esa lealtad a Roma a través de estos cultos, lo que estaban haciendo era un delito contra el Estado. Vale, bien, bueno, total. Que nuestro protagonista dice que él no, que yo de qué, que yo soy cristiano y que yo no adoro a ningún dios pagano.
Y entonces, pues se lía bastante importante porque, como os he dicho, era del círculo 1 del emperador. Y a este señor, a este Jorge, toma la decisión de negarse a obedecer pues esta orden de Diocleciano y le cuesta la vida el día 23 de abril del año 303. Pero ¿qué pasa? Que luego nos vamos a la Edad Media y esta historia de este santo, que ya era considerado un santo romano, se la apropian ¿quién? Los Miles Christi, los soldados de Cristo. ¿Que quiénes eran? Alguien de quien también hablamos mucho aquí, que eran los templarios. Así que los templarios adoptaron a San Jorge como uno de sus santos de cabecera. Fijaros que en la batalla de Arsuf, que no sé si os sonará, a Roge seguramente sí, en Ricardo Corazón de León contra Saladino, estamos en el 1191, cuando los caballeros hospitalarios que estaban en la retaguardia defendiendo las tropas de los templarios, pues los hospitalarios ya se vieron acosados, decidieron arriesgarlo todo, ir directamente contra Saladino al grito de "por San Jorge". Y esta es la historia de nuestro Jorge que y me diréis, ¿y dónde está aquí el león y dónde está la rosa? Pues todo viene también en la Edad Media, porque precisamente en la Edad Media se popularizó un libro que era La leyenda áurea, donde contaban pues que este San Jorge conquistó a un castillo donde estaba una dama y acabó con el dragón, que el dragón era el mal, y del corazón del dragón o de la cabeza del dragón salía una rosa que se la dio a la princesa y los cristianos ganaron todo. Y esta es la historia en 5 minutos. Sí, pero y la pregunta es mía, ¿y lo de los libros? Eso ya lo cuenta. Lo de los libros fue la idea de un editor valenciano, de Vicent Clavel y Andrés, un editor valenciano de principios del siglo XX, que en 1923 le ofreció a las autoridades de la dictadura de Primo de Rivera la posibilidad de hacer un día del libro español, con ese carácter regeneracionista del momento. Ese año 1923 no tuvo éxito, pero 2 años después el rey Alfonso XIII firmó el decreto por el cual se establecía un día del libro español. Ese día fue bailando en fecha hasta que se decidió poner el día 23 de abril con motivo de la falsa coincidencia del fallecimiento en ese día de varios autores de renombre. Digo falsa coincidencia porque se ha demostrado que Miguel de Cervantes no murió el 23 de abril de 1616, sino que murió el día 22, un día antes, pero fue enterrado el día 23. Y se sabe que William Shakespeare, que también se habla de este autor, tampoco murió el día 23, porque los británicos todavía tenían el calendario juliano y por tanto tenían un desfase de día con el calendario gregoriano que teníamos ya en la península ibérica. Además, se añade que el día 23 de abril, unos años antes, había muerto el Inca Garcilaso de la Vega, no confundir con otro Garcilaso de la Vega, también en el día 23 de abril. Y finalmente se estableció en España el día 23 de abril como Día del Libro y del Derecho de Autor. Muy interesante porque esto que celebramos nosotros y que en poblaciones, Cataluña, en Montblanc, es un escándalo porque allí se llevan a Sant Jordi al seu poble y en otras regiones de España también es espectacular. Realmente la UNESCO, que es la sede de la ONU para el Patrimonio y la Cultura, no decide fijar la fecha el 23 de abril hasta el año 1995. Es decir, hace relativamente poco tiempo. Y en España ya se llevaba celebrándose ese día desde el año 26. Es decir, en ese sentido España es un país que celebraba el Día del Libro mucho antes del carácter internacional que adquirió ya a finales del siglo XX con la declaración de la ONU. Lo cual me parece algo muy curioso y muy a tener en cuenta y también un poquito de orgullo patrio. Sí. Sí, bueno, lo que es curioso es que al final siempre nos habían comido la bola de que Shakespeare y Cervantes habían muerto el mismo día y claro, pues qué pena, bueno, vamos a ver qué pena, quiero decir, podían haber vivido más, pero podían haberse puesto de acuerdo, o sea que todo el mundo pensando que se habían puesto de acuerdo. Lo que es una pena, Fernando, es que los grandes escritores del siglo de oro español no tengamos ni tumba ni ningún espacio para poder recordarlos, porque como muchos se enterraban en iglesias, la Santa Madre Iglesia pues ha hecho negocio en muchos casos con los espacios para enterramiento, y si vamos a buscar algunas tumbas de Quevedo, de ¿cómo se llama?, Lope de Vega, de Cervantes, vamos a ver que no hay nada o que lo que queda son más actos de fe que traía un espacio donde descansen los restos de estos grandes autores de la cultura en español, ¿no? Eso sí que es una pena de las grandes, Fernando. No, más aparte de todas las que quemaron en alguna revolución que otra, ¿eh?
Sí, pero yo creo que de ahí escritores ya no había ninguno, ¿eh? No quedaba ninguno ya entonces y tal. Bueno, escuchamos, ¿y vosotros el día 23 soléis comprar, regalar libros y tal como costumbre? Es decir, hemos caído en el objetivo, porque el objetivo, vamos a ver, dentro del afán consumista, si acaso hay que reconocer que hay alguno bueno, es este del 23 de abril de intentar regalar un libro un día como hoy. Que está bien, que yo creo que regalar un libro siempre es buena cosa, ¿no? Aunque sea consumista. ¿Sois de esa tradición o no? Yo todos los años espero que Roge me regale un libro y nunca ocurre, pero es verdad que... A mí me regaló uno libro en Navidad, don Roge. O sea que ¿Y se lo ha le leído? debo uno para... No. Tengo 3 para leer que me regalaron en Navidad y estoy últimamente acabado, ¿eh? Es que esto de la radio me mata, ¿eh? No queráis, pensáis que... Es que llega ya una edad que llegamos a dormir y dormimos casi. Luego nos despertamos mucho por la noche, pero caemos bastante fulminados. Nosotros en el claustro de profesores del instituto tenemos la costumbre de hace unos años, y estoy muy contento de mantenerla, de hacer una especie de amigo invisible con un libro, que es una forma también de crear piña, de crear grupo dentro del instituto. Y siempre que haya algún libro, y libros muy... normalmente... ¿Usted le ha regalado alguno? Me han dicho que le ha regalado en alguna ocasión, siempre que hay alguno, de Federico Jiménez Los Santos. Hombre, te digo de su primera etapa, de cuando era de extrema izquierda, dices. Digo los últimos, sí. Oye, una cosa, antes no me gustaría que nos fueras, si tuvierais que hoy, un día como hoy, no podemos regalar un libro a cada uno de nuestros oyentes, pero sí que recomendéis un libro a nuestros oyentes. Roge, ¿tú cuál recomendarías? Yo, para cualquier persona, para nuestros oyentes y para cualquier persona, uniría 2 de mis pasiones y regalaría de Javier Reverte, que falleció en el año 2020, que fue uno de los mejores escritores de literatura de viaje en España, un tipo de literatura que a mí me gusta mucho, Suite Italiana, que es un recorrido que hace por Italia, por Venecia, Trieste y Sicilia, tras los pasos de escritores archifamosos, archiconocidos, y que realmente los leemos, como son Thomas Mann, James Joyce, Rilke o Giuseppe de Lampedusa. Es una historia de la literatura y de Italia muy interesante por los espacios en donde vivieron estos autores y sus grandes obras, pues Una muerte en Venecia, El gato pardo. Entonces es un libro muy ameno, muy bien escrito y que nos sirve para recordar a uno de los grandes de las letras españolas, como fue Javier Reverte. Que se titula Suite Italiana. Suite Italiana. Está en edición de bolsillo, muy bien editado. Es un libro que se puede llevar a todas partes y muy agradable de leer, de verdad. Doña María, ¿y usted? ¿Cuál es Mira, yo ahora que estoy en casa hoy y cuando estaba hablando Roge, ha hablado de El Inca Garcilaso y casualmente tenía el libro aquí al lado, que son comentarios reales del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, lo que pasa es que nadie que no sepa mucho de historia, pues habla de él, ¿no? Y el Inca Garcilaso pues era un señor que terminó sus días en Córdoba, pero le definen como el primer mestizo hispanoamericano, ¿vale? Pero yo os quería hoy os recomiendo otro libro que al que todo el que le guste la política y la historia tiene que conocer y las intrigas. Es un libro que es difícil de encontrar y que a veces no es muy barato, pero bueno, yo os lo recomiendo, si alguien lo ve barato, que lo compre. Se llaman Las 48 reglas del poder. ¡Ostras! Es un libro impresionante, pero impresionante, que es que si te gusta el poder lo tienes que coger porque vas a entender el poder de cualquier tiempo, y es de Robert Greene. Os lo recomiendo mucho, vais a aprender mucho y os va a sorprender en exceso. Yo hay uno que siempre he querido, no sé vosotros si tenéis el típico libro que buscáis y no encontráis nunca. Sí, pues yo tengo uno que es de las enfermedades de Tiberio. Sí, es de las enfermedades de Tiberio y es de Ortega y Gasset, por cierto. Y por primera vez, después os puedo decir que está como... Fue un libro escrito por 2 personas, por Ortega y por Gasset. Sí, exactamente. Y que sepáis que este libro lo estaba buscando durante, yo no sé ya ni el tiempo, y al final lo encontré, me lo han regalado y me lo van a traer dentro de nada. Dentro de creo que 15 días. ¿Y dónde lo encontraron? ¿En una librería? No tengo ni idea, no lo sé, pero no. De contrabando, seguramente, Fernando, estamos dando luz a un delito internacional de contrabando de libros. Bueno, escucha, libros usados, escucha, por cierto, ahora mismo Amazon... He dicho Ortega y Gasset, perdónenme, es Gregorio Marañón. Casi. Me he ido, Gregorio Marañón, de Tiberio, y me lo traen en 15 días. Y estoy aquí Amazon, que ha recuperado la moda ahora de regalar libros usados, en Alicante tenemos una de las mejores librerías de libros de segunda mano,
se llama Raíces, si no me equivoco. De Lance. De Lance, lo que se llama de librería de Lance, ¿no? Que es de cambio y tal, que puedes cambiar incluso. Yo eso lo hacía de chaval, yo recordaré siempre que había unos libritos pequeñitos de novelas de terror, sobre todo, que íbamos y comprábamos y las ibas a cambiar. Ibas a esas tiendas, comprabas antiguas, después las devolvías y no te pagaban lo mismo que te habían costado, pero ibas con unos pesetas o duros, podías ir cambiando de libro en libro. Pues señores, nos quedamos con Suite italiana de Javier Reverte. Y las... ¿cuál lo recomienda usted, doña María? El Inca Garcilaso y las 48 leyes del poder. Una pregunta, entre las 48 reglas del poder y Manual de Resistencia, ¿cuál se le decantaría usted, doña Yo, María? por supuesto, Manual de Resistencia, que es más actual y más útil. Señores, un placer como siempre tenerles a ustedes y nos vemos la semana que viene, dos mediante. Don Rogelio y doña María, muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.